Estuve revisando la prensa ahora y me encuentro con este titular, senador Moreira, en Cooperativa. Me siento respaldado por Lavín. Longueira ya no es mi referente. ¿Qué significa esto, senador? Bueno, ustedes saben que yo de alguna manera le hice un emplazamiento cariñoso, social a Joaquín Lavín, en el sentido de que yo quería conocer su opinión, porque si eres nuestro candidato presidencial y nuestro líder, bueno, uno tiene que preguntar a él, a los líderes, no cómo votar, pero opiniones. Entonces, antes de votar yo quería saber un poco qué opinaba de esto. La responsabilidad del voto es mía. Joaquín Lavín no tiene por qué votar porque no es parlamentario. Pero creo que Joaquín Lavín ha coincidido conmigo, y no solamente conmigo, sino que con el diputado Sandoval, con el senador Sandoval, con el senador Durana, con los diputados que votaron a favor. Él coincide de que esta situación del retiro es una cuestión totalmente extrema y humana. Por lo tanto, yo me siento respaldado por los dichos de Joaquín Lavín y creo que estamos en lo correcto, más allá de las opiniones que puedan haber, que de verdad yo respeto y yo podría estar de acuerdo en muchas cosas que se han dicho, pero aquí este es un voto, es una acción extrema frente a la gestión de mi gobierno, que lamentablemente no pudo cumplir las expectativas que se esperaban. Con respecto a Paulo Longueira, de verdad que yo siempre le he tenido un aprecio muy grande a él. Él fue una persona que tuvo un rol muy importante en la UDI, construyó la UDI, lo acompañamos a construir la UDI en las poblaciones con un sentido de justicia social, del mundo popular. Y bueno, ahora tiene él una opinión distinta y él nos llama a renunciar y votar como independiente. Bueno, la verdad que yo respeto su opinión, pero él dejó de ser un referente para mí hace muchos años. Por lo tanto, yo respeto su opinión y creo que no tiene por qué haber ningún comentario más, porque el exceso de estrés dentro de la UDI ha sido exagerado, porque usted comprenderá que pasar al Tribunal Supremo por votar en conciencia contraviene la ley electoral, no pueden haber dones de partido. En la declaración de principio de la UDI no hay ninguna parte donde se diga que uno tenga que defender a la AFP, menos puede decir que uno está en contra del punto de vista de principio de valores en lo que se refiere a la protección social. Sí, evidentemente existen opiniones constitucionales con respecto de que esto sería una triquiñuela. Sí. Y la verdad que, senador, triquiñuela o no, creo que la gente tiene que... Sí, es que justamente estábamos mostrando, para contarle a nuestros telespectadores, las palabras de justamente el ex ministro, ex senador Pablo Longueira. Él señala y aparece un poco de las sombras, porque digamos que no está presente en la política pública en este momento. Bueno, Longueira emplaza a los senadores de su partido a que voten a favor del retiro del 10%, a que se retiren de la UDI. Iván Moreira acaba de decir que no se va a retirar, que no va a renunciar y que va a votar a favor de esta reforma. Javier Macaya, ¿qué le parecen las palabras de Pablo Longueira? Yo creo que es una reflexión que está teniendo hoy día el partido respecto. Mira, acá hablar de inconstitucionalidad en un momento como en el que estamos, y yo lo leo en algunas reacciones que me llegan por redes sociales, se puede ver hasta como inhumano. Y a mí me duelen las palabras que ocupa acá Marco Enrique, incluso el senador Moreira, en hablar de mezquindad, en que unos son más humanos o más cristianos que otros respecto a este tema, porque acá efectivamente hay un tema, y lo digo tratando de salirme del tema más jurídico, ¿eh? O sea, hay millones de personas que lo están pasando mal, que se han visto enfrentados a las ventanillas del Estado en términos de que, oye, los quintiles, que usted tiene que llenarme el registro social de hogares, que tiene que apelar y después de un mes, aspirar a que te llegue un beneficio hoy día, que es lo que está ofreciendo el gobierno, que son un bono de 500.000 pesos, un préstamo solidario también, que está apuntando a la clase media, es algo que nos ha topado con una muralla gigantesca a la cual las personas que no estaban acostumbradas a ocupar las ventanillas del Estado
es algo extraño para ellos, porque efectivamente nunca les había tocado ocupar estas ventanillas del Estado, nunca les había tocado pedir un subsidio estatal. Y desde esa perspectiva es evidente que el 10%, y creo que también es importante y honesto decirlo, no es el 10%, es un promedio del 44% de los fondos de los chilenos, porque hay más de 3 millones de chilenos que se van a quedar con 0 pesos por el tope de las 35 UF que establece el proyecto. A mí lo que me pasa hoy día, más allá de las palabras de Pablo Longueira, yo creo que el debate del 10% es una discusión que vamos a tener en el corto, mediano, largo plazo a propósito de la discusión de pensiones, y tenemos que ser capaces de entender a lo que podemos llegar los parlamentarios y a lo que no podemos llegar. Cuando Iván Moreira dice, él cree que no atenta contra los principios del partido, yo primero digo, no estoy de acuerdo con pasar a los parlamentarios a los tribunales supremos. Creo que es una reflexión además que se está dando con el probable candidato presidencial del partido, y algo que se ha desarrollado de forma bastante vertiginosa como para entender si tenemos que tomar decisiones a ese respecto, porque además creo que esta es una discusión que se va a seguir dando, pero sí creo que un parlamentario cuando comienza su cargo jura o promete defender la Constitución y las leyes, y acá, para decirlo lo menos jurídico posible, cuando tú le dices a 3 millones de chilenos que se van a quedar con 0 pesos en su cuenta de pensiones, no solamente le estás diciendo que se van a afectar sus pensiones futuras, sino que también el Estado va a tener que firmar un cheque de cerca de 4.000 millones de dólares para que esas personas que hoy día tienen plata en sus cuentas de pensiones puedan ser objeto de lo que se llama el pilar solidario. Eso es gasto público. Los parlamentarios en Chile, y desde que hay memoria democrática en nuestro país, no tienen iniciativa de gasto, y cuando la hemos tenido, probablemente se han producido bastantes quiebres institucionales, que creo que es parte de la reflexión que se tiene que tener respecto al cumplimiento o no de la Constitución, y es un poco el mensaje que yo le mando también a mi amigo Iván Moreira. Javier, ¿y qué le diría usted a los 10 millones, 11 millones de chilenos que esperan este dinero y que es lo único que los puede salvar? Desde los trabajadores que hoy día... ¿Pero qué le podría decir usted? La respuesta es que hemos fallado, y hemos fallado tanto los que están hoy día empujando una cuestión que es inconstitucional. Pero con decirle que hemos fallado, la gente no para la olla, diputado. ¿Qué le podría decir a usted como solución? Si ya que han fallado, lo sabe todo el país, digamos, está ahí en todas las encuestas, digamos. Yo creo que hay que confiar en los chilenos. Y esto lo ha planteado también Joaquín Lavín acá en este matinal. Cuando tú le pides a una persona que llene una ficha para recibir un apoyo del Estado y se demora 2-3 meses en la burocracia, en la ventanilla, en la apelación, en el quintil, es evidente que nuestro sistema no está confiando en esa necesidad, en esa declaración de los chilenos, porque tú no puedes exigirle a una persona que te demuestre que en 4 meses se han visto afectados sus ingresos llenando fichas o metiéndolo en la burocracia del Estado. Tú tienes que confiar en esas personas, y esa confianza tiene que tener 2 dimensiones. Primero, a la sola declaración de esa persona uno tendría que tener la posibilidad, además hoy día hay posibilidad de cruzar datos, servicios de impuestos internos, el sistema previsional. Pero esa chileno, persona recibiría 100.000 pesos, Javier. No, si no estoy hablando de 100.000 pesos, estoy hablando del bono de 500.000 pesos y la posibilidad del préstamo solidario de casi 2 millones de pesos, Julio César. Y espérate, y si esa persona es que la AFP llega mucho más que esa gente. Omite datos. Si esa persona omite datos, yo me imagino que todos en este panel también vamos a estar de acuerdo con que esa persona tiene que recibir una sanción eventualmente en el caso de que le haya mentido al Estado para recibir un beneficio que no necesita. Creo que ahí hay una cuestión donde en tiempos del Big Data, donde en tiempos donde tenemos inteligencia artificial para procesar la información tributaria, previsional de nuestros ciudadanos, deberíamos confiar más en la autodeclaración, porque hoy día la maraña burocrática, yo es lo que uno recibe, diputado, oye, postulé, me llegó la apelación, tengo que llenar el quintil, tengo que actualizar el registro social de hogares, cuando la gran mayoría de los chilenos ven en su cuenta previsional que hay una cantidad determinada de millones a los que les pueden echar mano, que son tangibles y que obviamente es una mejor alternativa que meterse en la burocracia si la mayoría de los chilenos ni siquiera conocen la oficina donde se reciben o donde se postulan estos beneficios. Y creo que por ahí tenemos la reflexión de cómo confiamos más en las declaraciones y en la autodeclaración de los chilenos respecto de los beneficios que pueden obtener. Secretaria Jimena Rincón, Marco Enríquez. No, yo breve, una pregunta para el diputado Macaya, porque el comandante Moreira ya ha expresado su adhesión al proyecto. Vuelve, pero estamos arreglando la señal. Diputado Macaya. Ya, para el diputado Macaya una pregunta, porque razonemos juntos, si te parece, diputado, a ver si los datos que doy no son ciertos y si las premisas son falsas. El mundo se va a contraer 4 puntos, América Latina 9.
Chile ya tiene una crisis hoy 4 veces la crisis asiática. Las exportaciones de América Latina y el Caribe van a disminuir un 23%. China, nuestro mayor socio, crece al 1%. En 50 años nunca había crecido tampoco. Por tanto, el panorama es espantoso desde el punto de vista internacional. En segundo lugar, Chile tiene hoy día una crisis, según el IMASEC, inédita en caída del consumo. Por tanto, la recaudación fiscal va a ser menor, etcétera, etcétera. Después me gustaría que discutiéramos cómo hacemos para adelante para una reforma tributaria para aumentar los derechos sociales. Pero quiero razonar con usted. Hoy no hay ninguna medida que ustedes puedan, de lo que usted dijo, diputado, nada de lo que usted dijo alcanza a la magnitud de este sistema del 10%. Hoy se despertaron 5 millones de chilenos endeudados morosos que no pueden pagar. El Estado tiene una deuda pública, digamos, del 30% y los chilenos están endeudados en 75%. Por tanto, lo lógico es que se endeude el Estado. No lo quieren hacer ustedes por razones que después vamos a debatir. El hecho es que no tienen nada sobre la mesa para competir. Yo tengo una pregunta básica. Las AFP se demoraron 40 años en entender, 40 años, que 10% no era suficiente. Las AFP han ganado fondos, pero las utilidades son astronómicas. En abril, 2 AFP habrían retirado 46.000 millones de pesos en utilidades. Y hoy, de lo que se trata es poner sobre la mesa el derecho de usar sus fondos previsionales. Después discutiremos cómo se devuelven, veamos cómo